O sea, se cometió un acto de barbarie y de cobardía. Escúchame bien, ¿por qué cobardía? Porque una alegación diplomática, una misión diplomática que representa a un Estado que está acreditado ante el Ecuador a través de su misión diplomática, no tiene fuerzas armadas, no tiene policía, no tiene con qué defenderse. Entonces que vayan unos cuantos policías al mando de la ministra Palencia, mexicana, y asalte la embajada de México. Eso es cobarde. Aparte, violatorio del derecho internacional, es cobardía. Considero hasta una indelicadeza seguir insistiendo en algo cuando te han dicho que no. Entonces el tema en este momento es estrictamente diplomático. Diplomático es meter los chapas ahí dentro. Esto es diplomático, carajo. Sinvergüenzas, mentirosos. Entonces sí creías en la institución del asilo diplomático. Pero ahora ya no crees en la institución del asilo diplomático. Mexicana de cuarta, que vienes aquí de ministra de gobierno. Esto es lo que le pasa al Ecuador, carajo. Y la gente tiene que rebelarse. Esto no puede ser, esto nos enloda a todo el Ecuador. Nos presenta de cuerpo entero cómo es el gobierno que nos está representando. Porque México rompe relaciones diplomáticas, no solamente por el asalto a la embajada, sino también por la vejación que hicieron con Roberto Canseco. O sea, ¿qué creen estos adefesios de policías? Que ellos pueden tratar con la punta del zapato a cualquier ser humano, y con mayor razón si es un miembro de una alegación diplomática, porque lo que hizo el Ecuador es rastrero, el gobierno ecuatoriano es rastrero, atacar cobardemente, asaltar a una embajada, eso no se hace en ninguna parte del mundo. Y eso es lo que estamos viviendo, para vergüenza que nos cae a todos los ecuatorianos, que nos van a tratar a partir de ahora y durante mucho tiempo como la escoria de la humanidad. Somos el hazme-reír del mundo con lo que acaba de pasar. O sea, esto es gravísimo. Mientras tanto hay mucha gente que están dedicados a cualquier cosa menos a darse por enterado de lo que está pasando en el Ecuador y en el mundo. O sea, esto nos califica en el ranking mundial desde la cola en los primeros lugares. O sea, se cometió un acto de barbarie y de cobardía. Escúchame bien, ¿por qué cobardía? Porque una alegación diplomática, una misión diplomática que representa a un Estado que está acreditado ante el Ecuador a través de su misión diplomática, no tiene fuerzas armadas, no tiene policía, no tiene con qué defenderse. Entonces que vayan unos cuantos policías al mando de la ministra Palencia, mexicana, y asalte la embajada de México. Eso es cobarde. Aparte, violatorio del derecho internacional, es cobardía. Y voy a decir algo que también ojalá los ecuatorianos me estén escuchando. Qué suerte que no somos país limítrofe con México. Porque si fuéramos país limítrofe con México, ya nos hubieran dado una lección militar. Ya nos hubieran dado. Desde México acá, ya el tema logístico es otra cosa. Pero esto pudo haber traído un problema de una escalada militar. No solamente lo vamos a analizar después lo diplomático. Enorme. Porque lo que hizo el Ecuador es rastrero. El gobierno ecuatoriano es rastrero. Atacar cobardemente, asaltar a una embajada. Eso no se hace. No se hace en ninguna parte del mundo. Y eso es lo que estamos viviendo, para vergüenza que nos cae a todos los ecuatorianos, que nos van a tratar a partir de ahora y durante mucho tiempo como la escoria de la humanidad. Si esto no te da a ti, ecuatoriano, vergüenza, pues a mí sí me da. Ahí está la policía, ¿al mando de quién? De Mónica Palencia, mexicana, que se prestó para que asalten a su embajada. Pero además esto es terrible. Pero aparte de esto, la vejación que hicieron con Roberto Canseco, el jefe de la misión diplomática en ausencia de la embajadora titular, porque ya fue declarada persona no grata. Porque México rompe relaciones diplomáticas no solamente por el asalto a la embajada, sino también por la vejación que hicieron con Roberto Canseco. O sea, ¿qué creen estos adefesios de policías? Que ellos pueden tratar con la punta del zapato a cualquier ser humano, y con mayor razón si es un miembro de una alegación diplomática.
O sea, esto es increíble. ¿Hasta dónde les llegó? ¿Hasta dónde se les subió la mostaza al cerebro? Ecuador no insistirá en su pedido a México para ingresar a la embajada de ese país en Quito y capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Lo dijo la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, este jueves, 2 semanas después de que la Cancillería hiciera un pedido formal a México que fue negado verbalmente. Ya ha sido muy clara la postura de México. México ha dicho que no. Considero hasta una indelicadeza seguir insistiendo en algo cuando te han dicho que no. Entonces el tema en este momento es estrictamente diplomático y tendrá que resolverse en ese sentido. Yo he sido también muy clara en decir cuál es la postura. Yo tengo simplemente una orden de captura por ejecutar. Y pese a que la Cancillería sustentó su carta a México con un pedido que hizo la ministra Palencia, ella lo desmintió. Pero fue usted quien solicitó a la Cancillería que hagan esta solicitud a México para que permitan la captura. ¿De acuerdo al documento? No, yo lo que solicité a Cancillería, dado que la policía, de la cual yo tengo el liderazgo a nivel de control y vigilancia por ley, la policía teniendo una orden de captura me pide el lineamiento. Entonces el lineamiento conforme corresponde, siendo que se encuentra como huésped para fines de un trámite para asilo, fui a consultar con la Cancillería qué posibilidades concretas habría de abrir ese diálogo. En todo caso, la ministra confirmó que Glass sigue en la Embajada de México en Ecuador como huésped mientras se define su asilo. Ecuador será respetuoso a su decisión, dijo la ministra, pero espera que el pedido sea negado con base en los convenios internacionales firmados por ambas naciones. Nosotros somos países que tenemos convenios internacionales y lo que esperamos es que la decisión la tome justamente acorde a las reglas internacionales en materia de asilo. De lo contrario, Palencia dijo que el presidente Daniel Noboa está en su derecho de negar algún salvoconducto para su salida a México, país con el cual, según ella, Ecuador mantiene excelentes relaciones. Mira, esto es terrible. O sea, no podemos ser indelicados con la Embajada de México. Ya nos dijo que no, ahí queda el tema. Ahí queda. Y no vamos a insistir. Y además esto se lo va a tratar desde el punto de vista diplomático. Diplomático es meter los chapas ahí dentro. Esto es diplomático, carajo. Sinvergüenzas, mentirosos. Por eso vuelvo a decir, qué suerte tenemos como país que no seamos limítrofes de México, porque en este momento estaríamos hablando de otra realidad en materia militar. Y ahí sí veríamos cuán valientes son estos chapas que hicieron semejante estupidez. Que deben responder además, porque cuando se les acabe la gasolina, hay que recuperar todo lo que han actuado, para uno por uno ponerlos en el sillón y pedirles explicaciones, y si no las tienen tendrán que responder ante la justicia. Y veremos lo que dice el embajador José en la ONU, que de los atropellos contra las delegaciones diplomáticas se debe responder ante la justicia internacional. De tal manera que este video que lo vas a pasar, Jaime, este video sirve para decirle al señor Noboa, esto te va a pasar. Esto que está diciendo tu representante ante la ONU, esto te va a pasar. Y esto lo dice 4 días antes, sin darse cuenta porque no sabía que en 2 días iba a darse semejante ataque a la Embajada de México en el Ecuador. Señora Presidenta, agradezco la información proporcionada por el secretario general adjunto Khaled Hiari, y el Ecuador condena toda violación que se realice contra misiones y representantes diplomáticos y consulares, así como aquellas que atenten contra la seguridad e integridad de las misiones y los representantes de las organizaciones internacionales intergubernamentales y a los funcionarios de dichas organizaciones, y rechaza estos actos de violencia, vengan de quien vengan. Hacemos eco de las declaraciones emitidas por el secretario general sobre el ataque a la sede diplomática iraní, evento que no solo contraviene los principios enmarcados en la normativa internacional que rige el comportamiento entre los estados, sino que ha cobrado nuevamente la vida de civiles y ha destruido infraestructura civil. Mi delegación reitera su posición de que nada justifica este tipo de ataques y reafirma las obligaciones que todos los estados, según el derecho internacional, tienen de respetar la inmunidad y la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares,
así como las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y de relaciones consulares de 1963. Toda transgresión a esta normativa internacional en este asunto constituye un incidente grave que pone en peligro vidas, causa daños y afecta negativamente la promoción de los valores compartidos de la comunidad internacional. Por ello, el Ecuador espera que estos actos sean debidamente investigados y los autores procesados y llevados ante la justicia. Más aún, reiteramos nuestra preocupación porque actos como este, en medio de una situación geopolítica mundial sumamente compleja, exacerben las tensiones y puedan ser detonantes de acciones de consecuencias imprevisibles para la paz y la seguridad internacionales, por lo que además seguimos llamando a los estados a obrar con la máxima contención. ¿Y ahora qué cara va a tener cuando esto lo lleven a la ONU, a la OEA, a la CELAC, a lo que sea? ¿Qué cara va a tener José de la Cuadra? No, es que lo que pasa es que en el Ecuador tenemos un presidente que aparte de regalar, botar billetes al aire, le gusta la farra, es un chupín, le mete el cuento al Ecuador que está combatiendo la corrupción y vive del circo y no pagan impuestos. Eso va a decir. ¡Qué vergüenza! Pero este es el discurso ante Naciones Unidas. Hay que respetar las misiones diplomáticas. Hace 4 días. Y en el interín, asalto a la embajada. Pero además, tú en tu programa de Ecuador en directo, tienes la entrevista que le hicieron a Omar Maluk, donde Omar Maluk declara que Mónica Palencia sirvió de coordinadora de la persona que se prestó a tramitar los asilos diplomáticos para Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri Gualinga, para la gente que está en México. Doble rasero. O sea, Mónica Palencia, te deben haber pagado plata posiblemente, o alguna cosa. Entonces sí creías en la institución del asilo diplomático. Pero ahora ya no crees en la institución del asilo diplomático, mexicana de cuarta, que vienes aquí de ministra de gobierno. Esto es lo que le pasa al Ecuador, carajo. Y la gente tiene que rebelarse. Esto no puede ser, esto nos enloda a todo el Ecuador. Nos presenta de cuerpo entero cómo es el gobierno que nos está representando. En los medios tradicionales, esos asquerosos que hacen información mentirosa, dicen que en qué momento lo han tirado al suelo a Roberto Canseco. Ahí está el video. Eso hacerle a un representante de una misión diplomática, porque eso es lo que era Roberto Canseco ese momento. Porque en ausencia de la embajadora, él estaba de jefe de la misión diplomática. Esto lo ha visto México entero. México, el tema está enardecido con lo que pasó en el Ecuador. Eso sí, los medios de comunicación tradicionales no te pasan las protestas en México contra el Ecuador. Ya vamos a hablar de eso en su momento. En México, todos los partidos políticos que están disputando la presidencia de la República se unieron para protestar contra la invasión a la embajada de México en el Ecuador. Yo tengo las declaraciones de todos ellos. Porque México responde de manera unitaria a todo lo que está pasando por este adefesio de gobierno que tenemos en el Ecuador.